William Wilson, de Edgar Allan Poe. ¿Qué dirá? ¿Qué era esta conciencia horrible, este espectro que marcha en mi camino? W. Chamberlain, Brownid. Permítaseme atribuirme el nombre de William Wilson, ya que el mío verdadero no debe manchar el blanco papel que tengo delante. Siempre mi nombre ha sido causa de horror y de vergüenza, una deshonra para mi raza. ¿Acaso los vientos indignados no han llevado hasta la más alejada región de la tierra su infamia incomparable? Oh, tú, el más solo de todos los proscriptos, ¿no has muerto para este mundo, para esos honores, para esas flores, para esas esperanzas soñadas? Y una densa nube, tétrica y sin fin, ¿no se ha impuesto permanente entre sus deseos y el cielo? Aunque pidiese, no quisiera recordar en estas páginas mis primeros años de inenarrable miseria y de imperdonable crimen. Ese periodo, esos lejanos años de mi existencia, he llegado de pronto a un grado de infamia cuyo origen quiero precisar. Por ahora, este es mi único objetivo. En general, los hombres se envilecen gradualmente. En mí, toda virtud cayó de golpe en un solo minuto, como una capa. Mediante un salto gigantesco, ha pasado de una maldad relativamente común a la más esperanzosa enormidad de un elgabo. Séame permitido referir, abuelo de pluma, cuál fue el único hecho que ha traído sobre mí esta desgracia. Ya se acerca la muerte, y la sombra que la precede es tranquilizadora para mi corazón. Suspiro al atravesar el valle sombrío de la simpatía. Estaba por decir lástima de mis semejantes. Me gustaría convencerlos de que, hasta cierto punto, he sido juguete de circunstancias que van más allá de toda crítica humana. Quisiera que en los detalles de su historia encontrasen para mí algún oasis de fatalidad en un desierto de equivocaciones, y que convinieran conmigo en que, aun considerando las grandes tentaciones de este mundo, nunca un hombre ha sido tentado en forma semejante, y seguramente nunca ha sucumbido de esta manera. ¿Será por eso que he conocido sufrimientos inigualables? ¿No habré vivido en un sueño? ¿Es que moriré víctima del espanto y el misterio de las más alucinantes de todas las visiones? Provengo de una raza que siempre se distinguió por su naturaleza imaginativa y fácilmente excitable. Mis primeros años demostrando que había heredado plenamente el temperamento de la familia. A medida que crecía este carácter, se iba acentuando notablemente hasta llegar a ser, por muchos motivos, causa de seria preocupación para mis amigos y de desdicha para mí. Me hice empecinado, me aficioné a los más locos caprichos, fui presa fácil de violentas pasiones. Mis familiares, que eran de carácter débil y se desesperaban por mi naturaleza perversa, poco podían hacer para corregir mis instintos. Algunos pocos intentos, mal dirigidos, fracasaron totalmente, y para mí significaron un triunfo completo. Desde ese momento mi voluntad se transformó en ley, y a la edad en que otros niños se usan andadores, yo me manejaba según mi libre albedrío, y era dueño de todos mis actos, salvo de mi nombre. Mis primeros recuerdos de escolar están ligados a un enorme caserón destartalado, de la época de la reina Isabel, en una melancólica aldea de Inglaterra, llena de grandes árboles, nudosos y de casas viejísimas. Era un lugar de ensueño, nada mejor para encantar el alma que aquella antiquísima ciudad. Ahora mismo creo sentir el fresco susurro de sus avenidas sombrías. Aspiro la fragancia de sus mil sotos y me estremezco voluptuosamente con el profundo sonido hueco de la campana que, hora a hora, desgarraba la quieta oscuridad de la atmósfera de la que me emergía. Recortado y somnoliento el campanario gótico. Encuentro cierto placer, tanto como me es posible, en estos momentos, al distraer mi pensamiento de estas imágenes detalladas de la escuela y sus ilusiones. Sumido en la desdicha que, ay de mí, no puede ser mayor, se me permitirá que busque un corto alivio en pueriles divulgaciones, aunque absolutamente comunes y risibles en sí mismos. Estos detalles cobran importancia en mi imaginación,
a causa de su estrecha vinculación con la época y los lugares en que percibí los primeros anuncios de la fatalidad, que desde entonces me cerca profundamente con su sombra. Permítame, pues, recordar. Ya dije que el caserón era viejo e irregular. Ocupaba una gran extensión y estaba rodeado por un muro de ladrillo sólido y alto, coronado por una capa de amalgama y pedazos de vidrios. La muralla, apropiada para una prisión, constituía el límite de nuestro dominio. Solo 3 veces por semana podíamos traspasarla, una vez los sábados a las 12, cuando dábamos cortos paseos por la campiña vecina, en compañía de 2 inspectores, y 2 veces el domingo, cuando, como las tropas en las revistas, íbamos a presenciar los oficios religiosos de la mañana y la tarde en la iglesia del pueblo. Allí era pastor y rector de nuestro colegio. Con cuánto asombro y admiración yo le observaba desde mi banco, escondido en la tribuna, cuando él subía lenta y solemnemente al púlpito. Este hombre venerable, de expresión humilde y benigna, de vestidos pulcros, de peluca prolijamente empolvada, tan erguido y arrogante era el mismo que, hace un momento, con rostro alterado y manchas de tabaco en su ropa, hacía respetar, palmeta en mano, las draconianas leyes de la escuela. Oh monstruosa paradoja que excluye todo razonamiento. En un ángulo de la sólida muralla se abrió una puerta, aún más sólida, fuertemente cerrada, llena de cerrojos y antiguos herrajes dentados. ¿Qué sensación de tristeza era capaz de producir? Únicamente se abría para las 3 salidas y entradas de las que ya hablé, y a cada rechinamiento de sus goznes nos invadía como una plenitud de misterio. Nos asaltaba un mundo de graves pensamientos y meditaciones. El extenso recinto era irregular y estaba dividido en varias partes. 3 o 4 de las más grandes formaban el patio del recreo, llano y cubierto de una arena áspera y menuda. No había allí ni bancos, ni árboles, ni cosa parecida. Naturalmente estaba ubicada detrás del edificio. Delante había un pequeño jardín, sembrado de bojes y otros arbustos. Pero solo, en contadas ocasiones, podíamos penetrar en este oasis sagrado. El día que entrábamos al colegio o el día de salida, cuando, llamados por un familiar o un amigo, durante las vacaciones de Navidad o de San Juan, nos escabullíamos alegremente hacia la casa paterna. Pero, qué curiosa y vieja edificación la de la escuela. Qué palacio encantado me parecía a mí. Resultaba difícil determinar con certeza si uno se hallaba en el primero o en el segundo piso. Para pasar de una habitación a otra, había que subir o bajar 3 o 4 escalones. Las subdivisiones laterales eran tantas y tan extravagantes, yendo y volviéndose sobre sí mismas, que nuestras más claras nociones relativas al edificio no se diferenciaban mucho de las que teníamos cerca del infinito. En los 5 años de mi permanencia allí, nunca fui capaz de saber con certeza en qué lugar estaba ubicado el pequeño dormitorio que yo ocupaba junto con otros 18 o 20 escolares. La sala de estudio era la más grande de toda la casa, e incluso del mundo entero, según mi entender. Muy largo, muy angosto, tétricamente bajo, con ventanas ojivales y techo de madera. Un recinto de unos 3 metros cuadrados en un rincón apartado, de donde emanaba el terror, constituía una especie de sanctum del reverendo Dr. Bansbury, nuestro rector, durante las horas destinadas al estudio. Era de maciza construcción y tenía una sólida puerta. Antes de pretender abrirla en ausencia del domine, preferíamos la muerte en medio de cruel agonía. En los otros 2 ángulos había 2 celdas semejantes, aunque no tan veneradas. También inspiraban un considerable espanto la cátedra de profesor de humanidades y la de profesor de inglés y matemática. En medio de la sala desparramábamos una gran cantidad de bancos y pupitres horriblemente llenos de libros, arruinados por las manchas, negros, destartalados, carcomidos por el tiempo, con numerosas señales de cortaplumas que habían dibujado iniciales, nombres completos, figuras groseras.
se cruzaban en una irregularidad espantosa, perdida ya la escasa originalidad de formas que, acaso, ostentarán en días muy lejanos. A un lado del salón había una gran tinaja con agua, al otro lado un reloj de grandes dimensiones. Encerrado entre las gruesas paredes de esta escuela, transcurrieron sin tedio ni tristeza los años del tercer lustro de mi vida. La rica imaginación infantil no reclamó un mundo exterior de sucesos para distraerse. La monotonía aparentemente melancólica de la escuela era fecunda en placeres más fuertes que los que mi juventud exigió al goce, o mi edad viril al crimen. Sin embargo, debo pensar que mi primer desarrollo intelectual fue, en gran medida, poco normal. Incluso tuve mucho de outré. Por lo general, los acontecimientos de la infancia no dejan impresiones claras en el hombre maduro. Todo es sombra indefinida, frágiles y confusas imágenes, series borrosas de pequeños deleites y de dolores fantasmales. En mí no es así. De niño debo haber sentido que la energía de un hombre maduro, para que todo esté grabado en mi mente con letras tan intensas, tan vivas, tan imborrables como las inscripciones de las medallas cartaginesas. Aunque, en verdad, desde el punto de vista común, pocas cosas había allí capaces de estimular el recuerdo. Levantarse temprano, acostarse, estudiar, las recitaciones, los periódicos, intentos de huelga, los paseos, el patio, con las consabidas peleas, intrigas y juegos, merced a un encanto misterioso. Todo eso contenía en sí un desborde de sensaciones, un mundo de experiencias, de emociones y exaltaciones embriagadoras e intensísimas. Oh le bon temps que si ciel de fer. En realidad mi naturaleza apasionada, entusiasta, dominante, pronto hizo que sobresaliera entre todos mis compañeros, y poco a poco me proporcionó ascendiente sobre todos aquellos que no eran mayores que yo, salvo sobre uno. Se trataba de un colegial que, sin tener ningún parentesco conmigo, llevaba mi mismo nombre y apellido, cosa en realidad poco importante, porque a pesar de la nobleza de mi origen, el mío era un apellido vulgar, que desde tiempo inmemorial parece propiedad común de la plebe. En esta narración yo me adjudico que el nombre de William Wilson, nombre falso pero no muy distinto al verdadero, entre todos los que componían nuestra clase, únicamente mi homónimo se permitía rivalizar conmigo, tanto en los estudios como en los juegos, como en las peleas de recreo. Solo él se rehusaba a creer ciegamente en mis acertos y a someterse a mi entera voluntad. En todos los casos posibles se oponía a mi dictadura. Si hay una tiranía suprema y sin límites, esta es la del niño de talento sobre los espíritus más débiles de sus compañeros. Mi mayor causa de disgusto era la rebeldía de Wilson, sobre todo porque, pese a la altanería que él lo trataba públicamente, en el fondo lo temía, sin poder sustraerme a la consideración de la igualdad que tan naturalmente él mantenía ante mí, demostrando una verdadera superioridad. Por mi parte, yo realizaba esfuerzos enormes para no ser vencido. A pesar de todo, esta superioridad, es decir, esta igualdad, solo era reconocida por mí. Por una inconcebible ceguera, mis compañeros no parecían ni siquiera escuchar nada, y en su rebelión, en su competencia, y sobre todo en su irritante intervención en todos mis actos, solamente percibían una intervención privada. Al parecer, él no notaba mi ambición de dominio ni la fuerza apasionada que me proporcionaban los medios. Se hubiera dicho que en esta rivalidad lo guiaba únicamente un intenso deseo de oponérseme, de maravillarme, de transformarme, aunque en ciertas ocasiones yo debía reconocer con cierto difuso sentimiento de turbación, de humillación y de ira, que él mezclaba sus impertinencias y ultrajes con intempestivas y enfadosas muestras de deferencia. Tan extraña conducta era inexplicable para mí, y la suponía producto de una perfecta superficiencia, ya que él, al hablarme,
adoptaba un vulgar tono protector. ¿Acaso este fuera el verdadero objeto de la conducta de Wilson? Pues al hecho de que nuestros nombres fueran idénticos, se agregaba las circunstancias puramente fortuitas de nuestra entrada simultánea en el colegio, y eso había extendido entre los alumnos de las clases superiores, quienes, por lo común, desconocían los asuntos de los más jóvenes, la idea de que éramos hermanos. Yo debo haber dicho que Wilson no tenía ni el más lejano parentesco con mi familia, pero en el caso de haber sido hermanos, seríamos mellizos. Yo, alejado de casa del doctor Bansbury, llegué a saber casualmente que mi homónimo había nacido el mismo día que yo, 19 de enero de 1813, y esta es una notable coincidencia. Puede parecer extraño que, pese a la continua inquietud que me producía la rivalidad de Wilson y su intolerable espíritu de contradicción, yo no llegué a odiarlo mortalmente. Normalmente teníamos, por lo menos, una pelea diaria, en la cual, otorgándome públicamente el galardón de triunfo, trataba de hacerme comprender que, en realidad, él era quien lo había merecido. Sin embargo, un sentimiento de orgullo de parte mía y una tranquila dignidad de parte suya siempre nos mantenía en los límites de la más completa corrección. Además, en nuestros caracteres había bastantes puntos de contacto como para despertar en mí un sentimiento que, acaso, hubiera podido transformar en amistad. Verdaderamente, me es dificultoso definir y hasta escribir mis auténticos sentimientos con respecto a él. Formaban una masa abigarrada y heterogénea, una animosidad que todavía no se había transformado en odio, más que respeto, consideración, gran temor y una enorme e inquietante curiosidad. No hace falta decir que Wilson y yo éramos camaradas inseparables. Sin duda, lo extraño y ambiguo de nuestras relaciones fue lo que ocasionó todos mis ataques contra él. Directos o encubiertos, eran muy numerosos y llenos más de ironía y caricatura. La burla no causa heridas mortales, que de hostilidad decidida. Pero sobre este punto mis esfuerzos no lograban una victoria completa. A pesar de lo ingenioso de mis planes, mi homónimo tenía un carácter severo y reservado, de esos que, gozando de la mordedura de sus propias burlas, jamás muestran el talón de Aquiles y se libran totalmente del ridículo. Solo puedo encontrar en él un punto vulnerable, una característica física que, por proceder acaso en un defecto constitucional, otro rival menos encarnizado que yo hubiera despreciado. Mi adversario tenía una debilidad en la laringe que no le permitía nunca elevar la voz por encima de un bajo murmullo, y yo sacaba de esto todo el partido posible. Las venganzas de Wilson eran muy distintas, y tenía una cierta malicia que me inquietaba profundamente. ¿Cómo fue lo suficientemente sagaz para percibir que una cosa sin ninguna importancia podía vejarme? Nunca pude contestar esta pregunta, pero una vez que descubrió mi debilidad, comenzó a torturarme obstinadamente. Lo que más me humillaba era mi apellido vulgar, tan falto de elegancia, y mi nombre tan común, sino plebeyo. Estas palabras martirizaban sin piedad mis oídos, y cuando el día de mi ingreso otro William Wilson, quiero llamarlo así, entró también en el colegio, el nombre me disgustó doblemente porque lo llevaba un extraño, y lo iría a pronunciar con reiterada frecuencia. Un extraño que siempre estaría delante de mí, cuyos asuntos se verían inevitablemente confundidos con los míos, a causa de esta abominable coincidencia. El sentimiento de malestar que produjo este accidente se agudizaba más cuando algunas circunstancias ponían de manifiesto el parecido moral o físico existente entre mi rival y yo. Todavía yo desconocía esta curiosísima paridad de nuestras edades, pero percibía que teníamos la misma estatura y hasta observaba una notable semejanza en nuestro aspecto general y en nuestras actitudes. También me contrariaba el rumor que corría sobre nuestra relación de parentesco, rumor que en general encontraba eco entre los alumnos de los cursos superiores. En resumen, nada podía despertarme tanto
aunque ocultaba cuidadosamente toda señal de irritación, como una referencia cualquiera a nuestra semejanza, física o espiritual. Pero en verdad, no tenía ninguna razón para pensar que este parecido, salvo la idea del parentesco, hubiese sido objeto de comentario. Que él lo notaba con tanto cuidado como yo, era seguro. Por eso había descubierto un filón inagotable de desdichas ante mí, y eso solo podía deberse a su extraordinaria penetración. Se me aparecía como una exacta copia de mí mismo, tanto en gusto como en palabra, y cumplía admirablemente con su papel. Mi forma de vestir era cosa fácil de imitar. Mis movimientos y mi aspecto en general los adoptó fácilmente, y pese a su defecto físico, ni siquiera el tono de mi voz se le había escapado por completo. Por supuesto, no lo ensayaba en los tonos elevados, pero el timbre era el mismo, y su singular murmullo parecía el eco profundo de la mía. Imposible explicar hasta qué punto me atormentaba este curioso retrato mío, porque no puede denominarse caricatura. Solo me consolaba una cosa, aparentemente. Yo era el único en notar la imitación, el único que debía soportar pacientemente las extrañas y sarcásticas sonrisas de mi anónimo. Él parecía regocijarse secretamente con el dolor que me infligía. Satisfecho de producir en mí el efecto buscado, desdeñaba los públicos aplausos que su ingenio le hubiera conquistado fácilmente. ¿Por qué nuestros compañeros no se daban cuenta de sus intenciones y no participaban de su burlona alegría? Durante mucho tiempo, este fue para mí un enigma inquietante e inexplicable. ¿Acaso la gradual lentitud de su imitación le hiciese poco evidente, o tal vez se debiese a la maestría del copista, que, desdeñando el estilo y todo aquello que los espíritus cerrados pueden notar claramente en la pintura, se limitaba a copiar el espíritu del original, para mi mayor asombro y disgusto? Muchas veces me refería al aire mortificante de protección que había asumido conmigo, y a su continua y oficiosa intervención de mi voluntad. Generalmente esta intervención tomaba el carácter de un consejo, apenas insinuado. Yo lo recibía con un rechazo cada vez mayor a medida que avanzaba en edad. Sin embargo, quiero ser estrictamente justo. Las sugerencias de mi rival nunca participaron de ese carácter de locura propio de una edad normalmente carente de madurez y experiencia. Y su sentido moral, su talento y su prudencia eran mucho mejores que los míos. Yo habría podido ser otro hombre, más feliz, si hubiera desechado menos despectivamente los consejos apenas murmurados, y que entonces solo me inspiraban un gran odio y un amargo despecho. Con el tiempo llegué a ser totalmente rebelde a su enfadosa vigilancia, y a aborrecer abiertamente lo que yo consideraba una insufrible arrogancia. He dicho que en los primeros tiempos mis sentimientos para con él fácilmente hubieran terminado en amistad. Pero en los últimos meses de mi permanencia en el colegio, aunque lo irritante de su manera habituales disminuyó, se engendró en mí un odio declarado. En cierta oportunidad, él lo advirtió, y desde ese momento evitó mi presencia, o aparentó esquivarla. Si mal no recuerdo, esto sucedió por la misma época en que, a causa de un altercado en el que él dejó de lado su habitual reserva y tuvo palabras y actitudes extrañas a su naturaleza, yo creí vislumbrar en su tono, en su aire, en su expresión, algo que al principio me hizo temblar y que luego me interesó profundamente, despertando oscuras visiones de mis primeros años, borrosas imágenes de un tiempo en que mi memoria todavía no recordaba nada. Me era difícil rechazar la sensación de algo ya conocido, de un pasado extraordinariamente remoto. Esta ilusión desapareció con rapidez, y no me refiero a ella sino para señalar el día de la última conversación con mi homónimo. La enorme y antigua casa, con sus infinitas subdivisiones, comprendía gran cantidad de habitaciones que se comunicaban entre sí y servían de dormitorio a la mayor parte de los alumnos.
Como era de esperar, en un edificio tan pésimamente trazado, había una porción de vueltas y revueltas, de rincones y defectos de la construcción, que el espíritu economista del doctor Bansby había convertido en otros dormitorios. Como solo eran mezquinos cartuchos, no podían albergar sino una única persona. Una de estas pequeñas habitaciones estaba ocupada por Wilson. Una noche, al concluir mi 5.º año de colegio, y poco después del altercado, aprovechando que todo el mundo estaba durmiendo, salté de mi cama y, con una lámpara, me interné por un laberinto de angostos pasadizos, desde mi dormitorio al de mi rival. Durante mucho tiempo había preparado una burla ruin, una broma maliciosa. Hasta ese momento, todas me habían fracasado. Estaba resuelto a hacerle sentir, por fin, toda la profundidad del encono que llenaba mi pecho. Cuando llegué a su cuarto, entré sin hacer ningún ruido, dejando mi lámpara afuera como una pantalla encima. Me adelanté un poco y pude oír el ruido de su tranquila respiración. Estaba completamente dormido. Fui a la puerta, tomé la lámpara y me acerqué de nuevo. Las cortinas estaban corridas. Las abrí lentamente para poder ejecutar mi plan. Una viva luz iluminó de lleno el rostro de Wilson, al tiempo que mis ojos se clavaban en su fisonomía. Sin duda, esas eran las facciones de William Wilson. Lo distinguía claramente, pero me estremecí, como afiebrado, imaginándome que no eran las suyas. ¿Qué había en ellas capaz de hacerme dudar hasta ese punto? Lo observaba y mi cerebro se agitaba bajo la presión de 1000 divagaciones. No era así como se me aparecía cuando estaba despierto. Idéntico nombre, idénticas facciones, el mismo día de ingreso en el colegio. Y además, esa irritante y asombrosa imitación de mis movimientos, de mi voz, de mis ropas y de mis gestos. En verdad, todo esto estaba dentro de los límites de la posibilidad humana. Que lo que yo ahora veía fuera, el simple resultado de la práctica virtual de esa sarcástica imitación. Temblando de terror, presa de espanto, apagué la lámpara, salí silenciosamente de la habitación y abandoné la casa para nunca más volver. Después de algunos meses que transcurrieron ociosamente en casa de mis padres, me llevaron al colegio de Eton. Esta corta pausa había servido para disminuir en mí el recuerdo de los incidentes de la antigua escuela, o por lo menos, para transformar los sentimientos que estos recuerdos me inspiraban en cuanto a su realidad, ya que el lado trágico no existía. Entonces encontraba algunos motivos para dudar del testimonio de mis sentidos, y rara vez recordaba los acontecimientos, sin asombrarme de la credulidad humana y sin reírme de lo prodigiosa imaginación que había heredado de mi familia. Por otra parte, la vida que llevaba en Eton contribuía, en gran medida, a acrecentar mi escepticismo. El loco torbellino en que me hundí inmediatamente y sin reflexión lo desvaneció todo, salvo la espuma de mis horas pasadas, absorbiendo en un momento toda impresión sólida. Solo perduraron en mi memoria los muchos atolondramientos de mi vida precedente. No quiero contar aquí la historia de mis terribles desórdenes, contrarios a toda ley y a toda vigilancia. 3 años de locura, gastados sin provecho. No había podido dejarme sino hábitos de vicio, y habían aumentado de una manera casi anormal mi desarrollo físico. Un día, después de una semana entera de embrutecedora disipación, invité a un pequeño grupo de los estudiantes más disolutos a una orgía secreta en mi habitación. Nos juntamos a horas avanzadas de la noche, ya que permaneciéramos allí hasta la llegada del día. El vino corría sin control, y otras tentaciones más peligrosas no habían sido olvidadas. Al llegar el alba, el extravío y la extravagancia alcanzaban su colmo. Locamente excitado por el juego y la embriaguez, gozaba manteniendo una conversación sumamente indecente, cuando llamó mi atención el ruido de una puerta que, aunque parcialmente, se abrió con violencia. La voz
precipitada de un criado me anunció que una persona manifestaba grandes deseos de hablar conmigo en la entrada. Muy alterado por el vino, esta interrupción inesperada me causó más placer que sorpresa. Incorporándome en forma vacilante, llegué al vestíbulo de la casa. En este recinto, bajo y estrecho, no había ninguna lámpara ni más luz que la débil claridad del alba que penetraba a través de la ventana semicircular. Al llegar al umbral, divisé a un joven de mi estatura, vestido irreprochablemente con un traje de casimir blanco, semejante al que yo tenía puesto en ese momento. La débil claridad me permitió distinguir todo esto, pero no las facciones del desconocido. Apenas llegué, él se precipitó hacia mí, y cogiéndome del brazo con un gesto de petulante impaciencia, murmuró a mi oído estas palabras: William Wilson. Los vapores del vino desaparecieron como por encanto. En el tono del recién llegado, en el temblor de su dedo que me señalaba, había algo que me llenó de estupor, por lo que me sobrecogía violentamente no era esto, sino la grave, la solemne de las amonestaciones encerrada de esa palabra singular, sorda, susurrada, y más aún en la naturaleza, el tono, el timbre de esas pocas sílabas, simples, familiares, pero tan misteriosamente murmuradas, que trajeron acumulando recuerdos de pasados días, actuaron sobre mi alma como la descarga de una batería galvánica. Antes que yo pudiera recobrar el uso de mis sentidos, se había marchado. Aunque este suceso produjo sobre mi exaltada imaginación un enérgico efecto, este llevó a desvanecerse rápidamente. Durante las semanas posteriores, solo podía entregarme a la profunda investigación, o bien quedaba sumido a una nube de mórbidas meditaciones. No intentaba ocultar la identidad del singular personaje que, tan enfadosamente, se entremetía en mis asuntos y me abrumaba con su oficioso consejo. Mas, ¿de quién podía tratarse sino de Wilson? ¿De dónde venía? ¿Cuál era su fin? No podía encontrar respuesta satisfactoria a ninguna de estas preguntas. Sospechaba que algún inesperado accidente familiar lo había alejado del colegio del doctor Bansby, enseguida de que yo me escapara. Después de un tiempo dejé de pensar en esto y dediqué completamente mi atención a proyectar un viaje a Oxford. Allí, y gracias a la pródiga vanidad de mis padres, pude llevar un costoso tren de vida y entregarme a los caprichos y la opulencia que siempre había anhelado. De esta forma, rivalicé en cuanto a derroches con los más acaudalados herederos de Gran Bretaña. Estimulado en el vicio, mi ardor natural estalló, y en la furiosa embriaguez de mis orgías, atravesé los límites de la decencia. Absurdo sería referir con detalles mis actos inmorales. Baste decir que sobrepasé a Herodes en disipaciones, y que, denominado a infinidad de delirios desconocidos, agregué un grueso apéndice al ya extenso inventario de vicios que, por aquel entonces, reinaban en la universidad más disoluta de Europa. Costará creerlo, pero hasta tal punto había olvidado mi calidad de caballero, que estaba familiarizado con los más viles artificios de jugador de oficio, y llegué a ser un especialista en esta ciencia miserable, ejercitándola para acrecentar mi fortuna, y enorme a costa de mis camaradas más débiles. Esa era la verdad, y la misma enormidad de este ultraje a la dignidad y el honor era la principal y quizá la única razón de mi impunidad. Pues, ¿a quién de mis más corruptos compañeros era capaz de sospechar una conducta tal en el leal, en el alegre, en el generoso William Wilson, el más noble y liberal compañero de Oxford? Ese Wilson cuyas atrocidades eran solo juegos de juventud e imaginación desenfrenada, cuyas torpezas eran caprichos incomparables, y los vicios más abominables, nada más que soberbia extravagancia. Ya transcurrido 2 años de esta alegre vida, llegué a la universidad, un joven de reciente nobleza, Glendinning, un más rico que Herodes Ático, según se decía,
y a quien su riqueza no le había costado trabajo alguno. Inmediatamente descubrí que era de corta inteligencia, y naturalmente lo elegí como víctima. Con frecuencia lo invité a jugar, y, como un astuto jugador, permití que ganara sumas considerables. Así caería más rápidamente en mis redes. Y madurando mi plan, me entrevisté con él con el fin de culminar mi obra. Nos encontramos en casa de uno de nuestros camaradas, el señor Preston, quien en honor de la verdad desconocía mis intenciones. Para dar una buena impresión, yo había tenido el cuidado de invitar a 8 o 10 personas y procuré que el juego aparentara iniciarse de una manera casual, sin despertar sospechas de fraude que tenía en mente. Para abreviar tan despreciable asunto, no olvidé ninguna de esas miserables argucias, tan practicadas y que siempre encuentran gente lo bastante estúpida para ser víctima de ellas. Hasta bien entrada la noche, prolongamos la velada y, por fin, logré quedarme con Glendin como único adversario. El écarté siempre fue mi juego favorito. Los otros integrantes de la tertulia, interesados por las enormes cantidades apostadas, habían dejado sus cartas y nos rodeaban. Nuestro parvenú, a quien desde el comienzo de la velada hice beber en abundancia, barajada, daba cartas y jugaba con una nerviosidad muy evidente, en la cual presumí los efectos de la embriaguez. En poco tiempo llegó a deberme una fuerte suma, hasta que después de beberse una gran copa de oporto, se produjo lo que yo había previsto fríamente. Propuso duplicar la apuesta, ya muy crecida, afectando resistencia, y solo después de que mi reiterado rechazo lo llevaron a hablarme iradamente, acepté, como si hubiera sido tocado en mi amor propio. El efecto fue previsto. La víctima estaba presa en mis redes, y en poco menos de una hora su deuda se había cuadriplicado. Su cara estaba perdiendo gradualmente el rosado tinte que le prestara el vino, pero de pronto vi con asombro que su palidez era verdaderamente mortal. Digo con asombro porque me había informado seriamente acerca de Glendin, y lo consideraba sumamente acaudalado. Aunque había perdido fuertes cantidades, esto no podía, yo lo suponía así, preocuparlo, seriamente y menos aún afectarlo con tan violencia. Me pareció más lógico pensar que estaba alterado por el vino, y para dejar a salvo mi honor ante los ojos de los otros, más que por un motivo desinteresado, me proponía insistir para terminar el juego, cuando algunas palabras de los circunstantes y una exclamación desesperada de Glendin, que dieron a entender que había labrado su ruina, de modo que todos inspiraban compasión y lo hubieran defendido hasta del propio demonio. Ignoro lo que hubiera hecho yo en un caso semejante. La terrible situación en que había colocado a aquel joven produjo un momento de silencio en el cual sentí, a mi pesar, que mis mejillas ardían bajo el peso de las miradas cargadas de desprecio y de disgusto de los menos endurecidos de corazón. Debo confesar que, momentáneamente, mi corazón se liberó de un intolerable peso de angustia. En eso, las sólidas hojas de la puerta de la sala se abrieron de par en par, de un solo golpe, tan impetuosas y violentas, que todas las bujías se apagaron como por encanto. La luz mortecina me permitió ver que había entrado un desconocido alto como yo, y embosado en una capa. En ese momento la penumbra era intensa, pero sentíamos que el hombre estaba entre nosotros. Antes de reponernos de nuestro asombro, se oyó la voz del intruso. «Caballeros», dijo claramente, pero en voz baja y con un murmullo imborrable, que me penetró hasta la médula. No me disculparé por mi conducta, ya que estoy cumpliendo con un deber. Seguramente ustedes ignorarán la verdadera naturaleza del hombre que esta noche ha ganado una suma exorbitante de Lecatré a Lord Glendinning. Les voy a proponer un medio práctico para que lo conozcan. Revisen con cuidado el forro de su manga izquierda y ciertos pequeños paquetes que lleva en los bolsillos más grandes de su bata bordada. Mientras hablaba, el silencio era tan profundo que hubiéramos podido oír el ruido de un alfiler al caer sobre la alfombra. ¿Será posible describir mis sensaciones? Diré que cayeron sobre mí todos los horrores del condenado. No tuve tiempo para pensar. Muchas manos me asieron rodadamente y se encendió la luz.
Entonces me registraron. En el forro de mi manga hallaron las principales figuras del Lecatré, y en los bolsillos una cantidad de barajas idénticas a las que usábamos en nuestras reuniones, salvo que las mías eran recortadas, técnicamente llamadas arrondés, con los triunfos algo convexos sobre la de los pequeños y las cartas bajas muy poco convexas sobre las grandes. De esta manera, el que corta a lo largo de las barajas invariablemente da un triunfo a su rival. En cambio, el griego cortado por lo ancho jamás dará a su adversario nada que pueda apuntarse a su favor. Una violenta indignación me hubiera afectado menos que el silencio despreciativo y sarcástico con el que fue recibido este descubrimiento. Señor Wilson, dijo nuestro anfitrión, y se inclinó para recoger del suelo una magnífica capa forrada con una tela riquísima. Señor Wilson, esto es suyo. Hacía mucho frío y al irme de casa me habían echado encima del traje un capote que me saqué cuando comenzó el juego. Creo, agregó mirando los pliegues de la capa con sarcástica sonrisa, que no vale la pena buscar otras pruebas. Ya tenemos suficientes. Espero que comprenda la necesidad de alejarse de Oxford, o por lo menos de mi casa. Humillado y avergonzado hasta un extremo intolerable, es posible que hubiera castigado violentamente este insulto, si mi atención no estuviera centrada en un suceso sorprendente. Mi capa tenía un forro soberbio, de una extravagancia y un precio desmesurados. Su corte era de mi exclusiva intervención, porque en cuanto a frivolidades, yo era un exagerado, y llevaba hasta el absurdo las excentricidades del dandyismo. Cuando el señor Preston me alcanzó la capa que estaba tirada en el suelo, con una sorpresa muy cercana al espanto, yo advertí que tenía la mía sobre el brazo, donde, sin duda, la había colocado maquinalmente. La que me daba Preston era una copia idéntica, hasta en los más mínimos detalles. El individuo que me había desenmascarado estaba envuelto en una capa, y ninguno de los presentes, salvo yo, la habría traído consigo. Manteniendo ciertamente presencia de ánimo, tomé la que me daba Preston, y sin que se percatase de ello, la puse sobre la mía. Luego salí de la habitación con mirada amenazante, y esa misma mañana, antes de rayar el alba, huí de Oxford precipitadamente, rumbo al continente, lleno de angustia y de horror. Mi huida fue inútil. La maldita fatalidad me persiguió implacable, mostrándome que su extraño poder había comenzado a manifestarse. No bien llegado a París, tuve otra prueba del detestable interés que Wilson se tomaba por mis asuntos. Pasaron los años y ya no tuve un instante de tranquilidad. Miserable. Con qué comedimiento, con qué espectral aficiosidad se interpuso en Roma entre mis aficiones y yo. Y en Viena, en Moscú, en Berlín. En todos lados hallé algunos motivos para detestarlo desde el fondo de mi alma. Invadido por el espanto, finalmente comencé a huir de su inescrutable tiranía, como de una peste, y huí en vano, hasta el fin del mundo. Siempre interrogando secretamente mi alma, me repetía 1000 veces: ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué se propone? Mas no hallaba respuesta, y trataba de analizar cuidadosamente las formas, los métodos y las características de su insoportable vigilancia. No encontraba nada que, por lo menos, pudiese servir de conjetura. Era curioso que en las varias oportunidades en las que últimamente se había interpuesto en mi camino, nunca tratara de desbaratar mis proyectos, lo que, de haber obtenido éxito, hubieran tenido un trágico final. Pobre justificación, verdaderamente para una autoridad tan imperiosamente sumida. Pobre indemnización por los derechos naturales tan insólitamente negados. Debo también señalar que mi verdugo, empeñado con envidiable destreza en el capricho de llevar siempre un traje igual al mío, se ingeniaba para que jamás pudiese verle el rostro. Sea como fuese, este endiablado Wilson, rodeado de semejante misterio, era el máximo del disimulo y la necedad. ¿Podía yo ignorar que el que me aconsejara de Eton, el destructor de mi honor en Oxford,
y el que se deshiciera mi ambición en Roma, mis pasiones en Nápoles, mi venganza en París, el que mortificara mi concupiscencia en Egipto. Mi enemigo, mi duende maléfico, era William Wilson, el de mis tiempos de escolar, el camarada, el homónimo odiado y temido de la casa del doctor Bansby. No era posible, pero permítanseme llegar a la última escena del drama. Hasta ese entonces me había sometido cobardemente a su dominio. El sentido de respeto con que acostumbraba a considerar el firme carácter, la prudencia majestuosa, la omnipresencia y la omnipotencia de Wilson, unido a una especie de terror que me producía otros rasgos notables en su naturaleza y ciertos privilegios, determinaban en mí la idea de mi completa fragilidad e impotencia, llevándome a una repugnante y amarga sumisión, una completa dependencia. En los últimos tiempos me había entregado totalmente la bebida, y su negativa influencia sobre mi temperamento hizo que odiara cada vez más a mi perseguidor. Empecé a murmurar, a vacilar, a resistirme. Fue mi imaginación la que me llevó a pensar que la firmeza de mi verdugo disminuiría al enfrentarse con mi propia firmeza. Puede ser, mas en todo caso, comencé a sentirme esperanzado, alimentando secretamente la terrible y desesperada determinación de escapar de esta esclavitud. La ocasión se presentó en Roma durante el carnaval de 18. Me encontraba en un baile de máscaras en el palacio del napolitano duque de Broglie. Había bebido más que de costumbre, y el ambiente irrespirable de los salones atestados de gente me producía vértigos imposibles de tolerar. La dificultad para abrirme paso entre el gentío contribuyó para aumentar mi mal humor, y yo buscaba afanosamente, no diré por qué, a la hermosa, alegre y joven esposa del ridículo anciano que el duque. Con bastante imprudencia, ella me había confiado el secreto de su disfraz, y, como ya acababa de verlo, quería acercarme. Entonces sentí una mano que suavemente se posaba sobre mi hombro, y después el inolvidable, el intenso, el desesperante murmullo resonó otra vez en mis oídos. Frenéticamente me volví hacia el que me hablara y lo tomé con violencia por el cuello. Por supuesto, llevaba un traje idéntico al mío, capa española de terciopelo azul y cinturón carmesí de donde pendía una larga espalda. Un negro antifaz de seda le cubría el rostro. Miserable, grité furioso, y cada sílaba encendía aún más el fuego de mi ira.